repente empieza a ver que lo veían 30, 40, te está diciendo, esta gente como de dónde ha salido, ¿no? O sea, ¿de dónde han salido estas visitas? La gente no la conozco, ¿qué hacen aquí? Y de repente fue cuando me empecé a dar cuenta de que la gente en los foros, gente que me comentaba que no conocía, toda esta gente me iban pidiendo más vídeos. Yo subía un vídeo al mes, que luego subí, digamos que otra serie de vídeos, todos estos grabados tenían que utilizar, digamos que un ordenador portátil, no jugar a través de mi pantalla, sino jugar a través del ordenador. Por tanto, tenía varios minutos con segundos de retraso con la imagen, o sea, era, digamos que una odisea grabar eso, y por eso solamente lo grababa una vez al mes. Mientras tanto, estaba estudiando segundo bachillerato, por tanto, era un año bastante importante y no tenía tiempo para digamos, para perderlo en YouTube, por así decirlo. Entonces, bueno, seguía subiendo los vídeos cuando podía, y ya fue por el mes de septiembre, pasado el verano. Recuerdo que estuve en casa de un amigo que conocí por la Play, un amigo irlandés, que me fui a su casa. Y ahí fue cuando empecé a ver vídeos de gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra, y fue cuando dije, ostras, porque obviamente lo empecé a hacer también, comentándolos por encima, es decir, poner mi audio por encima de estos vídeos. Y bueno, en un momento en el que empecé a poner mi voz por encima, la gente le empezó a gustar, subía los vídeos más o menos cuando podía, y la gente lo iba pidiendo más y más y más. Y bueno, llegó un momento en el que conseguí subir como un vídeo cada 3 días, cada 2 días, y más o menos lo iba consiguiendo.